Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Zamora, soy de la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular del Hospital de Blanes y Calella, de la Corporación de Salud del Maresma y la Selva. En primer lugar, quería agradecer a la Junta Directiva de la Xula y muy especialmente al doctor Masana que me haya invitado a participar en esta sesión, que para mí es un placer y un honor, y darles la enhorabuena por esta iniciativa. Realmente yo creo que es muy interesante que podamos compartir experiencias y luego pues agradecer también a Angie el apoyo en la organización y a todos vosotros que hayáis madrugado. Bueno, yo creo que en los foros de científicos sí que estamos empezando a hacer calar el mensaje de que LDL colesterol no es un factor de riesgo, pero sí que es un factor causal de la enfermedad arteriosclerótica. Yo creo que tenemos que también intentar difundir el mensaje que la hiperglicemia familiar es un problema de salud pública. Y vamos a ponerle cifras para contextualizar. Cada minuto nace un niño con hipercolesterolemia familiar. Se calcula que existen unos 38 millones en el mundo, de los cuales 6,4 millones tendrían menos de 14 años. Extrapolando cifras, en España serían más de 200.000 y en Cataluña probablemente al menos 30.000. Pero si nos vamos a una sala de cardiología, vemos que cada uno de cada 31 pacientes que está ingresado por enfermedad coronaria tiene hipercolesterolemia familiar, y si esa enfermedad coronaria es prematura, es uno cada 15, uno cada 14 pacientes tiene hipercolesterolemia familiar. Y, por otro lado, estos pacientes, pasado el primer mes, tienen más riesgo de mortalidad que un paciente que no tenga hipercolesterolemia familiar y más riesgo de evento recurrente de enfermedad coronaria. Son pacientes que tienen enfermedad multivaso, enfermedad sistémica. Entonces nos encontramos que la hiperglicemia familiar es la causa más frecuente de enfermedad coronaria precoz y agresiva. Y os hago spoiler de una de las conclusiones, que es un problema de salud pública. ¿Y cómo abordamos este problema? Pues lo abordamos tarde y lo hacemos de forma más costosa tanto en resultados en salud como en costes sanitarios. Normalmente nuestro sistema sanitario es muy bueno en dar asistencia sanitaria. Si tienes la suerte de ser el 80% que llega a un hospital con un síndrome coronario agudo, en 3 días estarás en tu casa con un cateterismo hecho. Pero nos queda mucho por proporcionar no atención sanitaria, sino salud, la prevención primaria, la prevención primordial. Y el objetivo es detectar a los pacientes cuanto antes mejor, que podamos hacer una prevención primordial, primaria, y disminuir así la carga de enfermedad aterosclerótica y disminuir el impacto en resultados en salud y los gastos sanitarios. ¿Y qué nos dice el roadmap del 2022 del World Health Federation? Pues sí, que tenemos que concienciarnos todo sobre la importancia del factor lipídico en la enfermedad cardiovascular, que tenemos que hacer aproximaciones a nivel de la población para disminuir el impacto, que tenemos que diagnosticar y reforzar el screening de enfermedades genéticas en el campo de las dislipemias, sobre todo intentar localizar a aquellos pacientes de más alto riesgo y establecer políticas nacionales, regionales de vigilancia del colesterol y del efecto sobre la enfermedad cardiovascular. Y nos vamos a este artículo que habla nada más y nada menos que de erradicar la enfermedad arteriosclerótica. ¿Qué nos dice? Pues que lo ideal sería detectarlos cuanto antes mejor, aquellos pacientes que tienen una predisposición genética, planificar la estrategia de seguimiento. Probablemente a los 20, 30 años ya podemos empezar a detectar placas subclínicas mediante ecografía, siempre incluyendo la ecografía femoral, que es la primera que aparece, probablemente ecocarotidia, y ya dejar el TAC coronario 30, 40 años, en los que ya podemos detectar placas más avanzadas, calcificadas, y actuar no solo en tratamiento, sino desde el inicio en estilos de vida, dieta, ejercicio, y cuando sea necesario tratamiento. Y si ya hemos llegado tarde y nos encontramos ante un paciente que ya ha hecho su evento coronario o su evento cardiovascular, cuanto antes y cuanto más bajo lo bajemos y estabilicemos esa placa y erradiquemos otros focos inestables, mejor. Y para esto hay muchas iniciativas en cuanto a screening, ¿no? El screening universal, que ya hubo la declaración de Praga en septiembre del 22, en la que se habla que es una política probablemente que cumple todos los criterios de cribado universal, que es efectiva en cuanto a impacto en salud y costo eficiente. Probablemente solo haya que hacer un estudio genético, sino un estudio bioquímico, ¿no? He puesto este estudio aquí, el Copenhagen Baby Heart, que hacen estudio en sangre de cordón al nacimiento 2 meses y a los 14 y 16 meses.
parece que es aquellos que nacen con un LDL con el percentil superior a 80% van a tener, potenciales adultos con cifras elevadas de colesterol, que ese LDL se va estabilizando a partir de los 2 meses y que a partir de los 14, 16 meses ya podría tener cifras estables hasta la edad adulta. También se habla de incluir desde el inicio el LPA, que veis que una LPA alta del nacimiento duplica el riesgo de evento cardiovascular. Otro tipo de screening, ya visto el estudio Ariane, que se detectan pacientes que tienen un LDL de más de 250 en los 2 últimos años, y a partir de ahí se detecta si hay que hacer o no un estudio genético. El estudio Ariane lo conocéis perfectamente, habéis participado muchos de vosotros, ahora en la segunda fase, el Ariane Plus, y los que vemos a partir de una población de referencia de más de 11 millones, cómo se incluyen a todos aquellos con una LDL, en este caso de más de 240, se incluyen a más de 3.000 pacientes. El médico de atención primaria contacta con 1.200 pacientes y se refieren a las unidades de lípidos más de 600 pacientes, haciendo test genéticos a 153 y se hace un diagnóstico positivo a 67. Si hacemos una lectura más allá de los resultados, vemos que hubo 1.800 pacientes, más de la mitad que no se pudieron contactar. Hubo 570 pacientes de los 1.200 que los médicos de cabecera no refirieron a las unidades de lípidos y aquellos que refirieron había 262 en que la escala de LCN probablemente no se realizó correctamente, ¿no? Yo creo que las lecciones de aprendizaje es que es una medida de cribado útil, pero que siempre tendríamos que mejorar la comunicación y la implicación de los compañeros de atención primaria. Igualmente está el Smart Lab, laboratorios que son capaces de hacer alertas automáticas e incluso poner en marcha determinadas alteraciones lipídicas. Y yo siempre les digo que es la era del laboratorio inteligente. Ellos se enfadan, dicen que ya eran inteligentes antes de la época digital y del análisis masivo de datos, pero es otra forma de detectar pacientes con hipercolesterolemia familiar, sugestivos. Otro caso de éxito que todos conocéis perfectamente, que es el estudio de COPIN, que es impulsar la realización de screening oportunista. Cuando un niño se hace un análisis, pedirle el colesterol total y si es más de 200 el LDL y a partir de ahí detectar en cascada inversa a familiares. Ha sido un proyecto de éxito que ha demostrado evidencia y que esta semana el doctor Masana nos ha comunicado que se va a trasladar al territorio a práctica clínica y yo creo que es una excelente iniciativa. Pero probablemente también debemos replantearnos otras indicaciones de screening selectivo. Si veis este artículo, por ejemplo, 4 de cada 10 pacientes que tienen un infarto joven con un LDL de más de 160 o igual, tienen hipercolesterolemia familiar. Pero si es que además tienen antecedentes familiares, 6 de cada 10, que es prácticamente las cifras que obtenemos ahora con la escala de LCN. Probablemente estos pacientes no tenemos ningún problema en detectarlos, aquellos que tienen un infarto joven, un LDL de más de 160. Normalmente nos cuesta más detectar a aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, porque es verdad que no ponemos en las historias clínicas, o lo ponemos poco, el antecedente familiar. Y eso es una llamada de atención también a todos, que si queremos utilizar los datos como fuente de información, tenemos que implicarnos en hacer unas historias correctas y dar calidad al dato, ¿no? Estamos en la era digital, estamos dando la capacidad de análisis masivo de data, big data, sistemas de apoyo en la toma de decisión y realmente eso nos va a cambiar el modo que vamos a hacer la medicina. Vamos a hacer una medicina más poblacional, más personalizada, más participativa, más preventiva, más predictiva. Ya se habla de epidemiología o epidemiología digital. Puede utilizar ya solo fuentes sanitarias, pero también otras fuentes como es las redes sociales. Y os voy a poner algunos ejemplos de análisis masivo de datos en la hipercolesterolemia familiar. Este es el proyecto que probablemente conocéis todos, que es mucha difusión, Find hipercolesterolemia familiar, y que a partir de algoritmos de los registros electrónicos, ya sean datos estructurados o no estructurados, rastrearon toda la población de Estados Unidos, que lo veis, la prevalencia de hipercolesterolemia familiar en todo Estados Unidos. Veis que los criterios que utilizaron probablemente son muy discutibles porque también implican actuación, no solo genética, ¿no? LDL de más de 120 con 2 tratamientos hipolipemiantes con menor de 50 años, enfermedad cardiovascular antes de los 60 años que lleven al menos 2 terapias hipolipemiantes y que lleven 3 terapias hipolipemiantes con
una edad inferior a 50 años. En cualquier caso, sí que nos permite hacer un rastreo poblacional, detectar zonas calientes. Estas zonas se les mandaba información a los médicos de atención primaria para que los atendieran, información para los pacientes, y se les facilitaba la atención por sus unidades de lípido de referencia. Otro ejemplo, por ejemplo, este sí que es con Big Data, se ha hecho en los centros Quirón de Madrid, que han hecho un análisis de riesgo cardiovascular en todas sus áreas. Y vemos que hay zonas más calientes, zonas rojas y zonas verdes. Probablemente lo que sí que podemos hacer es evaluar por qué esta zona es roja, y a lo mejor pues, habrá múltiples factores, no solo de procesos de asistencia, sino acúmulo o dificultad en acceso. Pero lo que seguro que sí que tenemos que hacer es trasladar las buenas prácticas de las zonas verdes a las zonas rojas. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos a lo que llamaríamos una clusterización de la población, es decir, hacer un patronaje, hacer un fenotipo electrónico que nos permita rastrear poblaciones enteras, clusterizarlas, ya sea por el abordaje tradicional o bien por inteligencia artificial, pero el verdadero reto es pasar de ese abordaje poblacional al individuo, ¿no? Porque nos vamos así a mejorar el diagnóstico de enfermedades infradiagnosticadas y o minoritarias o raras, como ahora veremos. Yo creo que muchos de los que estáis aquí participasteis en el proyecto de hipercolesterolemia, que lo puso en marcha el TIC Salud, yo creo que era en el 2016-2017, que pretendía una detección automatizada tanto en niños como en adultos, ¿no? En niños era a partir de 200 y si tenía un LDL más de 160, en adultos era un colesterol total por encima de 300, un LDL más de 240 y también incluían a pacientes de más de 18 años en tratamiento un LDL más de 190. Se intentaba en este proyecto que de forma automática estos pacientes fueran citados en una unidad de lípidos, sin intervención de la unidad de lípidos, y a partir de ahí confirmar el diagnóstico y seguimiento. Este proyecto se paró por muchas cosas. Primero, porque no se planificó bien la cantidad de gente que iba a significar esto. Tampoco se planificó bien la interrelación entre primaria y unidades de lípidos, ¿no? No te podían poner de repente 10 consultas en una lista, pero sobre todo la administración lo frenó porque se vieron ante una avalancha de posibles diagnósticos y tratamientos. Yo creo que todos aprendimos mucho de este proyecto. Y luego, un proyecto que os quería mostrar más en detalle, que también habéis participado mucho, que es el proyecto Colge, en el que participó la unidad de lípidos de Reus, la unidad de lípidos de Figueras, que fue el proyecto de tesis doctoral del doctor Alex Vila, y nosotros. Partimos de la base de datos del CIDIAP, que todos la conocéis, con más de 6 millones de pacientes incluidos, y que conseguimos 2,5 millones de pacientes con datos lipídicos. De estos aplicamos un algoritmo para volver a su LDL inicial complejo en el que había 10 variables que nos volvía a ese paciente sin tratamiento su LDL basal, y aplicamos este algoritmo que en su día publicó el doctor Cibeira. Son datos por edad y valores de LDL, que veis que parte al menos de 230, estos en adultos, y que llega por encima de 49 años a unos valores de 250. Lo importante de este estudio es que marcó cuál era el valor predictivo positivo para una hipercolesterolemia familiar genéticamente positiva, que era del 74%. Y en base a este criterio rastreamos toda la base de datos de Cataluña, se detectaron casi 12.000 pacientes que tenían fenotipo, que llamaré fenotipo electrónico de hipercolesterolemia familiar sin enfermedad cardiovascular, más de 2.500 pacientes que tenían este fenotipo con enfermedad cardiovascular y 200.000 pacientes con enfermedad cardiovascular sin este fenotipo. ¿Y qué aprendimos? Bueno, yo creo que los datos los podemos mirar desde dentro de lo que estamos acostumbrados, los ensayos que sí que nos dan mucha calidad del dato y podemos hablar de causalidad, pero también si nos alejamos, esa visión aérea o esa misión alejándonos en el buceo nos da otra visión que yo creo que es muy importante de real world data, real world evidencia. ¿Y qué aprendimos del estudio Colge en Cataluña? Pues que probablemente la prevalencia era de 1 cada 192. Y aquí probablemente, os digo, probablemente había un porcentaje que podíamos cifrar entre el 25 y el 30 de otras dislipemias, fundamentalmente poligénicas. Pero sí que vimos que la tasa de diagnóstico, los cálculos en función de la prevalencia, estábamos en torno al 12%, muy pocos estudios genéticos del 8% y muy pocos en esa fecha, en el 2018, incluidos en el registro de hipercolesterolemia familiar, menos del 3%.
La prevalencia de enfermedad cardiovascular en esta población era muy alta, en hombres 24%, sobre todo coronaria, casi el 18% de este 24%, y las mujeres el 11% y el 7%. Vimos también que la incidencia de enfermedad cardiovascular por 1.000 personas año, lo veis en prevención primaria y en prevención secundaria, como es muy elevada también. Falta adherencia en esta población, que la medimos en la retirada de fármacos de las farmacias, y luego hicimos una radiografía de el recorrido que tenemos de mejora. En ese momento, el 98% de los pacientes que habían tenido un evento cardiovascular estaban por encima de 70 miligramos de decilitro, y aquellos que no habían tenido enfermedad cardiovascular, había el 77% estaban por encima de 130. Vimos que había muy pocos niños o jóvenes con menores de 18 años en tratamiento, menos del 3%, y en ese momento, que estamos hablando del 2017, solo había el 3% de pacientes con IPCSK9. Igualmente, que ahora lo veremos en más profundidad, ya detectamos diferencias de sexo y género en el tratamiento. Las mujeres las tratábamos con menos intensidad, menos terapia hipolipemiante, incluso en prevención secundaria. Y este gráfico me gusta mucho. Si ponemos el total de los pacientes con fenotipo de hiperglicemia familiar, su colesterol a lo largo de toda la vida, esos 14.000 pacientes, y vemos el porcentaje de pacientes que está en tratamiento, vemos que el principal criterio que te ponga en tratamiento hipolipemiante con un fenotipo de hiperglicemia familiar, estamos hablando de LDL de partida, recordaros, 230 al menos, fijaros que antes de los 25 años es el 16%. ¿Y cuándo ocurren los eventos coronarios? Pues antes de los 54 años han pasado el 31% de los infartos, y antes de los 65 años el 63%. Y esto es una llamada de atención a actuación ante estos pacientes, ¿no? Y luego, yo creo que el análisis masivo de datos te permite ponerte también las gafas lila y detectar inequidades por sexo y género, como he dicho. Un ejemplo muy rápido: pusimos todos los pacientes de detectados con estos criterios por edades. Y fijaros, es una enfermedad genética con la autosómica dominante, la misma prevalencia en hombres y mujeres, pero detectamos menos mujeres en la edad de 25 a 54 años. Posteriormente hubo esta publicación en la que marcaba claramente cómo el colesterol se comportaba diferente, hombres y mujeres, a lo largo de su vida. Y en esta franja de edad justo, las mujeres tienen LDLs más bajos, y le estamos aplicando la misma escala de LCN con los mismos puntos de corte, por lo que es menos probable que a una mujer le pidamos un estudio genético. Y eso lo quisimos mirar. Hablamos con el doctor Blanco Vaca, del registro de hiperglicemia familiar, y si os fijáis, en esta franja de edades hay menos mujeres con estudios genéticos. Pero luego, si miramos esta base de datos, globalmente la proporción es la misma hombres y mujeres. ¿Pero por qué? Porque aquí ya han fallecido más hombres. Yo creo que es importante en el análisis masivo de datos, para detectar pequeñas alteraciones e inequidades, tenemos que hacer ese análisis por franja de edades. Tenemos el reto, yo creo, que de adaptar esa escala de LCN a nuestra población y adaptarla por sexo. Tenemos ya los percentiles hombre y mujer, y metodológicamente nos está costando adaptarla a la escala de LCN, pero yo creo que lo conseguiremos en breve. ¿Y qué vimos también? Pues que había que mejorar, como ya hemos visto, pero sobre todo en mujeres. Si nos fijamos solo en pacientes que ya te habían tenido hiperglicemia familiar y ya habían tenido un evento, estos 2.500 pacientes, fijaros que el 20% están por encima de 160 de hombres y el 32% de las mujeres. Pero si es que nos vamos a 100, el 75% de los hombres y el 84% de las mujeres han tenido un infarto y tienen un LDL por encima de 100. Y yo creo que tenemos que evitar el mensaje de la falsa protección en mujeres con hipercolesterolemia familiar. Ahora hemos participado en un estudio que quería comentaros del Instituto de la Mujer, en el que pusimos casos clínicos, el mismo caso clínico, los mismos valores de LDL a 40 médicos de atención primaria, y si eran mujeres no se les remitía al cardiólogo, no se hacía electros o se ponía menos terapia hipolipemiante. Yo creo que tenemos todos que pensar que la HF probablemente quita esa protección a la mujer. ¿Y qué nos permite también el análisis masivo de datos? Pues hacer una simulación ante nuevas terapias, cuáles serían los pacientes candidatos a esa terapia. Y veis aquí, por ejemplo, que utilizando los criterios SEA, que lo adaptamos a los criterios que eran en ese momento en Cataluña, nos salieron unos 16.000 pacientes que serían candidatos a PCSK9. Eso quiere decir que allí habíamos simulado una mejora en el tratamiento, dosis máxima tolerada y estatina, y adherencia. Estas cifras, estos 16.000, lo trasladamos al departamento
y yo las últimas cifras que tenía, no sé si alguno de vosotros tiene cifras más actualizadas del año pasado, es que estábamos en torno, hoy en el 2023 o en el 2024, a los 4.000 pacientes, de esos 16.000 pacientes con los criterios que cumplían. Luego nos permitió también hacer una escala de riesgo para pacientes con este fenotipo, que complementaba la que hizo la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar para pacientes genéticamente definida. Esta escala está validada en población catalana y yo os aconsejo y os pido que la incluyáis en vuestro kit de lipidólogo cuando vayáis a la consulta. Yo creo que nos da información cuantitativa muy importante. Y si veis aquí pusimos casi 13.000 pacientes, rastreamos con esta escala de riesgo y los pusimos. Y yo creo que se nos queda corto ya no prevención primaria, prevención secundaria, sino se nos queda corto la definición de alto, muy alto. Fijaros aquí, hay pacientes en prevención secundaria que a 5 años tienen el 40 al 50% de riesgo de otro evento cardiovascular. O tenemos aquí pacientes en prevención primaria que tienen igual de riesgo que un paciente que haya ya tenido un evento coronario. Y yo creo que es importante que le pongamos cifras al riesgo, y porque eso nos va a permitir, sobre todo a nivel poblacional y luego al individuo, hacer una medicina de granulación, precisar. Mira, si os fijáis aquí de esa curva, hemos detectado este individuo que tiene 50 años, que hace 8 meses que tuvo un infarto, que tiene enfermedad polivascular, porque tiene este fenotipo de hipercolesterolemia familiar. Fijaros que a 5 años tiene el 47% de riesgo de tener otro evento. Este paciente es candidato a todos los recursos necesarios. Hay que mandarlo a la nutricionista. Si en rehabilitación cardíaca hay limitación de plaza, ese es uno de los que tiene que ir. Si se tiene que beneficiar de una terapia intensiva, este paciente tiene que ir. Este paciente no nos podemos permitir el lujo o el error de llevarlo a una zona gris, en la zona entre 70 a 100, porque para él sería una zona negra. Pues si os fijáis en este mismo paciente, 50 años, que hace más de 5 años que tuvo el infarto, que solo tiene una enfermedad de un vaso, ese paciente en prevención secundaria tiene menos de la mitad, el 21%. Y este paciente en prevención primaria, con ese fenotipo de hipercolesterolemia familiar, sin enfermedad cardiovascular, tiene el 25%, igual que uno paciente en prevención secundaria. Pero esta imagen yo creo que nos permite estratificar el riesgo, pero nos permite optimizar a nivel de administración y a nivel de gerencia, nos permite optimizar recursos. Si tenemos recursos, por decir un ejemplo, para 20.000 pacientes, tendremos que localizarlos empezando por la derecha. Pero yo creo que es importante esa visión poblacional y luego trasladarlo. Y, por supuesto, este paciente que sabemos que tiene un 47%, tenemos que localizarlo. Yo creo que esta es a mí por lo menos, yo creo que es la diapositiva que más información nos da de este análisis poblacionales. Mandamos los datos al doctor Gual de Cataluña, del estudio genético, de las tasas anuales que teníamos de diagnóstico, cómo íbamos diagnosticando los pacientes de hipercolesterolemia familiar, y nos dijo, bueno, con las tasas que tenéis actuales, en torno al 12%, si queréis llegar al 50%, que es lo que habéis detectado con vuestro rastreo poblacional en una sola semana, tardaríais 35 años. Si combinarais el estudio en cascada directa y cascada indirecta, que el estudio de Copín llevaba todo el territorio bien hecho, eso lo reduciríais a la mitad, 15 años. Pero fijaros que estas estrategias poblacionales de rastreo de fenotipos electrónicos estamos ganando 35 años en el diagnóstico de carga de pacientes y eso tiene mucha implicación en epidemiología y en política sanitaria. Yo creo que ahora cuando tengamos los nuevos datos, y es una invitación que hago al doctor Masana y a toda la Xula, yo creo que deberíamos volvérselos a mandar al doctor Wall que nos haga otra simulación. Y ahora ya hemos visto a nivel macro, toda Cataluña, a nivel meso, y ahora vamos a ver a nivel micro, mi organización. La voy a resumir muy rápido. Cubrimos 207.000 pacientes, una zona de influencia turística muy importante. Estos 207.000 es el 22% de la provincia de Girona. Tenemos 13 dispositivos sanitarios, 2 hospitales de agudo y 4 áreas básicas nuestras y 3 áreas básicas del ICS. Y tenemos toda la información integrada, que eso es una suerte, de atención primaria hospitalaria, atención intermedia, hospitalización domiciliaria y trabajo social con 10 años de seguimiento. Tenemos acceso a ello. ¿Y qué hicimos? Hicimos pasar de esos hilos de datos descoordinados a unos almacenes de información, ¿no? Warehouse, el lenguaje del Big Data. Y de esos 288.000 pacientes, los que había muchos turistas, con más de 6 millones de asistencias, llegamos a 116.000 pacientes que teníamos perfil lipídico. De esos había 500.000 analíticas, más de 100.000 adultos y casi 11.000 pacientes con menos de 18 años. Y a partir de ahí empezamos a trabajar.
Ahora que antes de seguir os quería decir que ese almacén de datos lipídicos estamos trabajando en un infobanco. Un infobanco, a través del lenguaje OpenHR, que hemos conseguido una pequeña financiación, queremos hacer que sea intraoperable, no solo analítica, sino que haya radiografías, electros, y interoperable para adaptarnos, como luego lo hablemos, al espacio nacional de datos del espacio europeo. ¿Y qué vimos con estos 100.000 pacientes que rastreamos? Rastreamos diferentes algoritmos publicados y vimos diferentes cosas. Lo primero es que no hay un algoritmo perfecto. Estamos hablando de algoritmos no diagnósticos, sino de cribado. Fijaros en este algoritmo de la derecha, que están utilizando LDLs de 359 al menos, ¿no? Quiere decir que detectamos 59 pacientes. Probablemente este es un buen algoritmo para detectar nuevas mutaciones genéticas. Vimos aquí, por ejemplo, este algoritmo en el que marcaba LDL en menores de 18 años con 190. Bueno, estamos detectando con mucha probabilidad niños con hipercolesterolemia familiar genética. Pero fijaros en el de la izquierda, que ponemos dilipemia severa. Encontramos 9.000 pacientes que tenían un LDL de más de 190, un LDL basal. Eso población, si los detectamos es porque queremos intervenir, no era asumible para nosotros. Entonces, aplicamos de nuevo los criterios que habíamos hecho en toda Cataluña, los criterios que le hemos llamado de Cibeira, y vemos que aquí detectábamos 840 pacientes, 662 adultos y niños con un LDL que aquí marcamos de 150 a 178. Y ahora os voy a hablar un poquito de esta población que yo creo que es interesante, porque esta población tiene una letalidad 10 años importante del 16%, una historia de enfermedad cardiovascular del 12%. ¿Y qué es lo que vimos? ¿Qué es lo más importante? Que si lo dividíamos por cada uno de los médicos que había pedido la analítica, le tocaban 7 u 8 pacientes por médico. Que si nos vamos a cupos de 1.500, 2.000 y una prevalencia de 1,200, 250, cuadra. Luego vimos que a día de hoy sí que habíamos perdido muchos pacientes, ya solo nos quedan 604, otros pacientes habían desplazado de zona, no teníamos seguimiento, hay 155 fallecidos y ahora nos hemos centrado en estos 604. Otro dato importante es que esa petición index, el 80% la había pedido un compañero de atención primaria. Quiere decir que cualquier intervención que hagamos en esta población tenemos que incluir a nuestro compañero de atención primaria. Solo el 20% se había pedido a nivel de hospital, sea cardiología, endocrino, unidad de lípidos. Hemos mirado los primeros 50 pacientes y dijimos que era abordaje óptimo, si le habían hecho escala de LCN, si correspondía, si tenía un estudio genético, si tocaba un DLCN más 6 o más, si se había pedido LPA y si tenía el tratamiento óptimo. Pues en el 95% fallaba una o varios de estos puntos, solo el 5% tenía una acción óptima. En cuanto a objetivos lipídicos, había un amplio margen de mejora. En prevención secundaria, el 91% de esos pacientes en mi zona están fuera, una llamada de atención. Y en menores de 18 años, el 55% tiene LDL de más de 130. ¿Y qué hicimos? Hicimos una simulación, con toda la cautela que hay que tener, una simulación directa. Si tratáramos a todos estos, ¿qué evitaríamos en 5 años? Evitaríamos potencialmente 80 eventos cardiovasculares en mi zona. Hicimos el cálculo, siempre simulado, en coste directo e indirecto, que implicaría un ahorro en gasto sanitario de 1 millón de euros. Esto lo hemos presentado y ha tenido apoyo por la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, la Sociedad Española de Directivos en Salud, lo cual nos ha puesto en alerta, porque si los directivos apoyan algo es que algo nos hemos equivocado. Pero, dicho esto, tenemos apoyo y yo creo que tiene interés por parte de la Administración. Y otro proyecto muy rápido que quería comentaros es la detección de enfermedades minoritarias con los red flash electrónicos o fenotipos electrónicos. Nuevamente hemos utilizado un estudio del doctor Cibeira. Utilizan enfermos con disbetalipoproteinemia, con el estándar genético diagnosticado, y definen un algoritmo. En este caso, colesterol total, menos colesterol HDL, partido ApoB, mayor o igual a 1,7, más triglicérido ApoB, mayor o igual a 1,35. Definen su especificidad y sensibilidad muy alta, 100%. ¿Y qué hicimos? Rastrear todos nuestros 100.000 pacientes buscando pacientes que no habíamos detectado. Aquí la limitación era la petición de ApoB, que es muy escasa, 466. Detectamos 19 pacientes con este fenotipo, había 2 no detectados, ApoE2, E2, y 2 ApoE2, ApoE3. Estos 4 pacientes los hemos citado, se va a hacer estudio vascular y se le ha derivado a consulta de nutricionista. Pero yo creo que es una nueva estrategia de detectar enfermedades minoritarias con cribados poblacionales. ¿Qué otras estamos haciendo en análisis masivo de datos? Van a ser muy pinceladas de un segundo.
Hemos hecho la enfermedad de consulta, enfermedad arteriosclerótica sistémica, que le llamamos Proyecto Santiago. Santiago era el padre de uno de los compañeros de la unidad, hiperglucemia familiar, diabético, tenía enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, aneurisma de aorta, lo veían 17 médicos y el pobre hombre una vez dijo, oiga, no me puede ver uno solo y que me atienda y que me lleve a objetivos. ¿Qué hemos hecho? Detectar pacientes con ese fenotipo de hiperglucemia familiar, que los lleven al menos 3 disciplinas diferentes de atención primaria y nos reunimos una vez al mes los profesionales y pactamos y consensuamos objetivos, plan de seguimiento, y sobre todo plan de contingencia por quién lo ve, quién no lo ve, si pasa algo. Estamos haciendo un proyecto con el equipo de la Nuria Alonso a nivel poblacional de las diferencias por etnias, pero vamos a poder publicarlo pronto y que hay diferencias importantes. Tened en cuenta que en Cataluña el 17% son de otras etnias. No hemos planteado buscar pacientes con enfermedad coronaria tengan el LDL por encima de 100, que no hemos puesto en marcha. Se puede detectar perfectamente pacientes, por ejemplo, que no han ido a la farmacia en los últimos 3 meses y citarlos a una consulta de adherencia. Hay en marcha ahora, desde Valle de Hebrón, que le podríamos llamar decogine, que es intentar hacer un screening oportunista y pedir colesterol la ventana, el seguimiento del embarazo. Creo que también había que hacerlo en la menopausia, porque no hay datos de la hiperglucemia familiar en embarazo y en mujeres, y yo creo que hay que, desde la Chula y de la SEA, tenemos que asociarnos con los ginecólogos y hacer una especie de gine de copín, por llamarlo así. Y luego, por supuesto, el análisis masivo de datos nos permite no solo buscar nuevas partículas, nuevas moléculas para nuevas terapéuticas, sino detectar de forma más precoz pacientes candidatos y óptimos a ensayos clínicos y todas las funcionalidades que se ocurran. Pero realmente, yo creo que esto es lo más importante, tenemos soporte legal para dirigirnos a ese paciente de 50 años que tiene un riesgo a 5 años de 47%, sí, siempre y cuando lo tengamos en cuenta esa visión de que es una enfermedad que es un problema de salud pública. La ley de datos nos dice, siempre y cuando no haya duda de que sea un beneficio, que haya un beneficio público, hay un riesgo para la salud, se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer y hacia dónde va el reglamento que se acaba de publicar de inteligencia artificial? Mira, hacerlo siempre que hay un propósito de transparencia, beneficencia, no maleficencia, hacerlo disociado a nivel poblacional, pseudo-anonimizado, y otro equipo disociado va a informar dentro de un proyecto de control de mejora de gestión de la calidad de atención a unos pacientes, le voy a proporcionar solo a su médico sus 8 pacientes, sin informar al resto. Y yo creo que eso abre la puerta muy importante para que podamos hacer estudios de este tipo, nos lo ha aprobado el comité ético, nos lo ha aprobado a nivel del departamento. Y 3 pinceladas, pero ¿estamos preparados todos para este nuevo abordaje de los pacientes? Si sois aficionados al bonseki, es el arte japonés de transformar las piedras en arte, pero yo creo que hay que transformar estas dificultades en beneficios. De entrada, la administración, los gestores, lo habéis visto, están de acuerdo, es un abordaje que les gusta, transformamos los procesos, mejoramos resultados, tenemos impacto en la sostenibilidad, pero de repente le estamos diciendo, por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a pedir 200 estudios genéticos y probablemente hay 300 pacientes candidatos a PCSK9. Creo que hay que buscar colaboraciones, pactarlos con las administraciones, que no nos pase como en el proyecto del TICSA. A los profesionales estamos dándole valor a su atención, le estamos diciendo a aquellos pacientes que más se van a beneficiar, pero tenemos que no se consideren evaluados. Nadie le puede decir que hace 10 años no valoró una analítica. Tenemos que explicarlo bien y sobre todo cuando llamemos al paciente, y es una fase de entrenamiento que hacemos cuando llamamos. Hemos revisado todo su historial, hace tiempo tuvo una analítica y nos gustaría volver a revisarlo, en ningún momento se evalúa. Hay que informar a todos, nosotros hemos informado de arriba abajo, vertical y horizontal, todos los directivos, directores de primaria, todos los profesionales y mensajes en positivo. Pero también los pacientes tenemos que darles confianza y tiene que ser por eso su médico el que ha pedido la analítica, el que se pone en contacto. Y sobre todo estamos llamando a un paciente que hace 15 años, 10 años se hizo una analítica, que él tiene sensación de sano y le estamos diciendo que de repente tiene alto riesgo vascular. Todo eso tenemos que ser capaces de comunicarlo en redes, porque tenemos que darle la oportunidad a los pacientes que se quiten de estos screening masivos y así nos lo dicen. Y ya para ir acabando, deciros que el futuro ya está aquí. Esto que hemos hablado es estadística tradicional o matemática avanzada en real world evidencia, pero ya está aquí la inteligencia artificial para nuevas formas de screening. Fijaos, por ejemplo, este estudio recientemente publicado en el que participa Vallejo Vaz, está en Sevilla, el que con Machine Learning mejoraba la predicción de estudio genético de la escala del LCN.
Va a haber una auténtica revolución, creo yo, con la inteligencia artificial en la evaluación del riesgo. Y aquí yo creo que lo muy importante, y se abre de una línea de investigación que nosotros estamos intentando hacerla, es la variabilidad del colesterol LDL a lo largo de toda la vida, esos millones de analíticas de cada paciente, porque ahí estamos valorando carga lipídica, momento de inicio de tratamiento, adherencia, estamos valorando también impacto indirecto LDL pequeñas, densas, estilos de vida, probablemente ese riesgo residual inflamatorio. Yo creo que aquí va a haber una auténtica revolución y abre nuevas líneas hacia una medicina personalizada, como vemos aquí. Y ya acabando, esta es una consulta de primaria, cualquier primaria, vemos estos 3 pacientes que vienen por una baja laboral, los 3 por cosas comunes, poco valor sanitario, pero los 3 en ese momento se ha perdido la oportunidad de que surgiera una alerta que nos dijera, oiga, este paciente hace 10 años ingresó en traumatología y tiene un LDL de 250 y nadie siguió ese paciente. Esta mujer estuvo embarazada, su LDL subió, como todas suben el tercer trimestre, pero en ella especialmente sospecha de hipercolesterolemia familiar y esa información se perdió. Y este adolescente a los 14 años tenía un LDL de 160 y esa información se ha perdido. Pero realmente vamos a lo que se está llamando, y ya se está trabajando, a la historia clínica electrónica con capas cognitivas. No solo que no sean solo meros repositorios de PDFs que no podemos utilizar, estamos utilizando el 3% de la información, sino que estén rastreando esas red flash electrónicas de esas enfermedades minoritarias de alto riesgo, enfermedades raras, y que nos alerten, no, supongo que no como este muñeco, pero que nos diga realmente que podamos pasar de esa medicina reactiva a esperar a que se infarte en una medicina proactiva. Y está aquí, ya es una oportunidad, el espacio europeo de datos. El mensaje que tenemos que transmitir es que compartir datos en salud es salvar vidas. Yo creo que los profesionales, los ciudadanos, la sociedad científica debemos implicarnos. Desde la SEA nos hemos dirigido al Ministerio a través del Comité Estatal de Interdisciplinario de Prevención Vascular para colaborar en este análisis masivo de datos. Hemos visto que en el Ministerio está muy compartimentado lo que es salud digital, de salud vascular, pero lo han aceptado bien, vamos a ver. La SEMI también nos hemos dirigido a la Federación Española de Sociedades Científicas para integrarnos en el grupo de trabajo del Espacio Europeo de Inteligencia Artificial. Y yo creo que hago una llamada aquí a la chula, yo creo que hay que ofrecernos a la Administración para hacer las preguntas, para acompañar a los tecnólogos en ese análisis de datos masivo, para darle valor y sobre todo para generar evidencia en su implementación. Y ya como reflexiones finales, para mensajes para llevarnos, recordar, yo creo que tenemos que decirlos en todos lados, la hiperglucemia familiar es un problema de salud pública, la epidemiología digital nos puede ayudar a mejorar la detección y manejo, y esos cribados poblacionales, las alertas, esos rastreos de fenotipo, esos red flash, son una segunda oportunidad para detectar pacientes no diagnosticados que tienen margen de mejora o que hay aplicación de nuevos tratamientos. Y también el campo de las enfermedades minoritarias. Y acabo con una frase del Dr. House, el tiempo lo cambia todo, eso es lo que la gente dice, que no es verdad. Hacer cosas cambia las cosas y no hacer nada deja las cosas exactamente como están. Tenemos que reconstruirnos, replantearnos nuestra forma de abordar a los pacientes y que el día a día la presión asistencial no nos quite la oportunidad que tenemos ahora. Ya está, con esto acabo. Buen verano, os espero en estas 2 visiones cercana y aérea de Palamos y aquí. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si me he pasado, bueno, me he pasado un poco de tiempo, lo siento. No sé si tenéis alguna pregunta. Vamos un poco justo de tiempo. Si hay alguna pregunta, que levantáis la mano y os doy acceso al micro y a la cámara. Parece que hay una pregunta, no veo el nombre, hay un par de manos levantadas que no veo. Luis Masana, creo, y otro que no veo los nombres. No sé si tú, Josep Ribalta. Sí, sí, ir vosotros, yo creo que sois vosotros mismos los que tenéis que... No sé si puedo empezar yo, ¿sí? Sí, bueno, sí. Alberto, muchas gracias por la presentación, por la información, y a los que no vemos pacientes, pues la verdad es que nos ayuda muchísimo a poner la enfermedad en contexto. Muchas felicidades. Tenía una curiosidad del estudio FIND-FH, que has mostrado el mapa de Estados Unidos, y me ha llamado la atención que se veía como un gradiente, ¿no? muy hacia el este, y no me he podido fijar si era número absoluto de casos y se explica porque son zonas más pobladas, o había alguna otra explicación para este gradiente tan marcado. Es lo que he dicho, era prevalencia, que llama mucho la atención. ¿Por qué? Que yo no creo que sea acumulación genética, pero si ves los criterios,
son pacientes que están tratados con 2 tratamientos hipolipemiantes, con 3. Aquí entran ya también cuestiones de acceso a fármacos, atención por procesos. Habrá zonas en las que no sé, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen seguros privados y no tengan acceso a 2 fármacos. O si nos vamos a España, habrá zonas que tengan unas restricciones para PCSK9 y otras no. Yo creo que son criterios puestos entre comillas, ¿eh? O sea, estar detectando pacientes que necesitan muchos tratamientos, quiere decir que tienen LDL muy altos y probablemente son hiperestemia familiar, pero ahí también estás detectando y valorando cómo se les atiende, ¿eh? O sea, no solo estás viendo frecuencia genética, no sé si te lo he sabido explicar. Y yo creo que de ahí es el gradiente, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto, y felicidades de nuevo. Gracias. No sé si había alguna pregunta. Alberto, yo quería, no sé si me oyes. Sí, te oigo. Simplemente quería felicitarte por la excelente presentación. Yo creo que muestras una nueva visión de cómo abordar la detección del paciente con hipercolesterolemia familiar y que, como ya hablamos hace poco, debería complementar pues otros sistemas de screening que hay actualmente sobre la mesa y que obviamente vamos a contar con vuestra experiencia para poder pues mejorar nuestra capacidad de detectar a este tipo de pacientes y, por tanto, ofrecerles una mejor oferta terapéutica. No solamente, además, a nivel de los profesionales sanitarios, sino, como tú dices, pues tomo nota sobre la necesidad de interacción con la Administración para que estos datos pues, puedan llegar a ellos y se nos pueda facilitar la actuación en estos casos. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y encantado lo poquito que sabemos de compartirlo y colaborar con todos. Yo lo que os decía es que, al hilo de lo que ha dicho el doctor Massana, yo creo que en Cataluña somos privilegiados en muchas cosas. Primero, hay una red de atención primaria del IDIAP muy conectada que se puede hacer uso de ellos. Y yo creo que si se generan evidencias, como habéis hecho con el de COPIN, es fácil trasladarlas a todo el territorio. Y luego tenemos una segunda oportunidad que viene del lío que hay de sanitario aquí, a nivel nacional, 17 servicios de salud, a nivel Cataluña, todos con su sistema de salud y de información, pero eso ahora es una oportunidad, porque como teníamos todos los sistemas diferentes, éramos los que más trabajábamos en estándares, porque teníamos que comunicarnos entre los demás. Y ahora somos los que estamos más cercanos y en una buena posición de salida. España respecto a Europa y Cataluña en una posición privilegiada para ese espacio nacional de datos y espacio europeo, porque somos los que más intraoperables e interoperables al haber trabajado con estándares para entendernos. Yo creo que eso es una oportunidad. No sé si tenéis alguna pregunta más. Nos hemos ido, son las 8:58, supongo que todos tenemos que ir a consultas. No sé si tenéis, no veo ninguna mano. No sé. Pues, bueno, gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, por vuestra participación y encantado. De acuerdo. Que tengáis un buen día. Ya cierro aquí.